Grabar, Carla. Vamos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos muy contentas y contentos de iniciar esta defensa de tesis de Melissa Martins, licenciada en Psicología de la Corte 2017. Su tema de defensa es barreras y facilitadores en la accesibilidad a un servicio que aborda consumos problemáticos en atención primaria de la salud en el municipio de Almirante Brown, desde la perspectiva del usuario en el periodo 2014-2023. Nos acompaña su directora, Magíster Silvia Gianni, que es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Gestión en Salud de la UNLA y magíster en Salud Mental Comunitaria de la UNLA. Y los jurados, las juradas, la magíster Yamila Val, licenciada en Sociología de la UBA, magíster en Salud Colectiva del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil, doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA y docente investigadora universitaria, la magíster Manuelita Díez, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios de violencia contra la mujer por motivos de género de Flaxo, magíster en Cuidados y Género con Perspectiva Latinoamericana de Claxo y docente investigadora universitaria, y la especialista Graciela Tousé, licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Ciencias Sociales y Convención en Salud, asesora institucional de intercambios, Asociación Civil para el Estudio y Atención de los Problemas Relacionados con las Drogas, docente investigadora universitaria y docente también dentro de sus espacios de universidad. La UNLA es uno de los espacios en los cuales Graciela viene dando clases desde hace tiempo dentro de nuestra maestría. Damos la bienvenida también a quienes nos acompañan en esta defensa. Carla Pierri se encuentra también presente, coordinadora académica de la maestría. Y bueno, mi nombre es Cecilia Ross, directora de la maestría en Salud Mental Comunitaria. Les contamos a quienes nos están escuchando y quienes también están presentes cuál es la modalidad de la defensa. Nosotros, por reglamento, Melissa tendrá 45 minutos para hacer su presentación. Luego daremos lugar a la ronda de preguntas de las tres juradas para que hagan sus comentarios y preguntas a Melissa. Luego Melissa responderá a esas preguntas y comentarios. Y después de eso haremos un espacio que quedará circunscripto a quienes son las tres personas que tienen que deliberar para hacer el dictamen. Y avisamos ahí después a Melissa y a su directora Silvia para que se sumen de nuevo para la lectura del dictamen. Así que bueno, sin más, mucha suerte Melissa y bueno, si querés compartir pantalla. Cecilia, creo que no está Silvia en el Zoom. No sé si se A ver, ¿se habrá conectó caído? o si estará esperando, capaz si se desconectó y volvió. No, se habrá desconectado. Yo igual quédate tranquila que me quedo atenta a que vuelva a entrar. ¿Sí? Ok, Sí, ahora le escribimos mientras si no. yo le escribo. Bueno, cuando ustedes me digan, entonces comparto pantalla. Cuando quieras. Bien, cuando me digan que está en pantalla. Está en pantalla, habría que ampliarlo. Bien, ahí puse para ampliar. ¿Lo ven? En pantalla No, gigante. probamos de vuelta a compartir como compartimos antes. Sí. Ahí lo ven en pantalla gigante. Todavía no.
¿no? No. Va de nuevo. La tercera, A Silvia se le cortó internet, pero está tratando de comunicarse por el celular, así que Bueno, ahí está en pantalla ampliada. no, no la vemos todavía así. Ahí volvió Silvia. ahí le abro. Melissa, una pregunta. ¿Estás Sí, compartiendo la pantalla completa? sí, como lo habíamos dejado antes, voy de nuevo. Dale. Ahí. No, a ver, te No. propongo sino que ampliemos el zoom, viste, al lado de la copita para compartir, ampliemos el tamaño, si no de lo que se ve, si no estamos logrando compartir. A ver. Yo puse share screen y Espera, voy a pausar la bueno, ahí está. Supuestamente tiene que correr bien las pantallas, ¿no? Cualquier cosa, si no corre la pantalla, me avisan. Dale. Ok. Bien, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas los que me acompañan acá en la defensa de tesis. Voy a dejar los agradecimientos para el final, así me puede alcanzar bien el tiempo para la presentación. Como contó Cecilia, esta tesis se titula Barreras y facilitadores en la accesibilidad a un servicio que aborda los consumos problemáticos en atención primaria de la salud en el municipio de Almirante Brown desde la perspectiva del usuario en el periodo 2014-2023. A lo largo de la presentación intentaré incluir las observaciones y comentarios de las tres jurados, los cuales me resultaron fructíferos y enriquecedores, así que intentaré incluirlos dentro de lo que voy contando. Bien, para poder contarles un poquito acerca de mí y cómo fue planteado este problema de investigación y este trabajo. En primer lugar, contarles que soy licenciada y profesora en psicología, recibida de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de lo que fue mi formación en la carrera, decidí cursar materias que tenían que ver con el campo de lo comunitario, como ser psicología preventiva y clínica de las adicciones. Allí es en donde empecé un poco a configurar mi interés en el trabajo en lo comunitario. A su vez, también ingresé a la maestría en el año 2017, luego de haber transitado varios años en lo que es mi práctica profesional, mi desempeño como psicóloga en el municipio de Almirante Brown. Yo ingresé al municipio en el año 2014 y sigo trabajando en la actualidad y formé parte del dispositivo de consumos problemáticos desde el año 2014 hasta la actualidad. Lo que podía observar en mi práctica era que el consumo de drogas era un problema de gravedad y con gran impacto en la salud de las personas, de los consumidores. Sin embargo, podía observar en el servicio en el que trabajaba que no llegaban tanto a consultar. Quienes sí llegaban a consultar, luego abandonaban las consultas o había un número importante de pacientes que no llegaban a concretar el tratamiento, por lo cual llego a la maestría en salud mental comunitaria con algunas preguntas que les quiero compartir, entre ellas, ¿por qué no acceden los usuarios de drogas a los servicios que abordan consumo problemático dentro de atención primaria de la salud? ¿Por qué no buscan ayuda en instituciones de salud específicas? Y si es que la buscan, ¿qué los motiva a hacerlo? Por otro lado, ¿qué factores influyen para que el consumidor o consumidora de drogas no sostenga los espacios de tratamiento? Para pensar un poco en lo que fue la contextualización del problema, planteado en distintos ejes de análisis, entre ellos el panorama internacional sobre consumo de drogas y acceso a la salud y políticas públicas. Organismos internacionales como la ONU, la OMS, la OPS, sostienen su preocupación acerca de cómo mejorar la respuesta de los servicios y reducir el estigma que padecen quienes son usuarios problemáticos de drogas. En tiempos de pandemia, COVID-19,
lo que se pudo observar es que crecía exponencialmente el consumo de drogas en la población mundial, pero a su vez se reducía el acceso a los servicios de tratamiento. Dentro de lo que es el panorama nacional y provincial, organismos como Cedronar también sostienen la preocupación respecto al acceso a los servicios y lo que plantean es que hay que buscar, diseñar e implementar intervenciones que promuevan la inclusión de los usuarios y usuarias desde una mirada integral de la salud. A su vez, también promueven el trabajo en la desestigmatización de la problemática. En tiempos de pandemia, organismos como Cedronar y otros hicieron estudios para relevar el consumo y la demanda de atención, y así sostuvieron también en tiempos de COVID y de aislamiento preventivo social y obligatorio la preocupación por el aumento del consumo de drogas y a su vez las dificultades en la atención. Lo que pudimos observar en el panorama internacional, como también en el nacional, es que los distintos organismos nos impulsaban a poder adecuar las modalidades de atención. Dentro de lo que es el marco jurídico nacional, esta tesis, este trabajo toma en cuenta 3 leyes: la ley de estupefacientes, la ley de salud mental y el plan Jacob. Lo que me interesa resaltar en cuanto al marco jurídico es cómo fue cambiando a lo largo del tiempo la concepción del sujeto, pasando de la criminalización al consumidor y al consumo de drogas hacia una mirada de sujeto de derecho propuesto en la ley de salud mental. También en uno de sus artículos plantea que las adicciones deben ser tratadas al igual que cualquier otro padecimiento mental. También contarles, por último, dentro de lo que es la contextualización del problema, que esta tesis está focalizada y localizada en el territorio y comunidad de Almirante Brown. Para quienes no conocen, Almirante Brown es uno de los 135 partidos del Gran Buenos Aires, ubicado al sur del conurbano y cuenta con una población aproximada de 584.000 habitantes. Lo que quiero resaltar de este primer apartado, que es de la contextualización del problema, es que tanto organismos internacionales como nacionales apuntan al rol que cumple la atención primaria de la salud en la detección de los problemas de consumo de drogas. Apuntan a fortalecer esta estrategia para poder abordar la problemática. A su vez, organismos internacionales como nacionales siguen trabajando y preocupados por mejorar el acceso a los servicios de salud y también reducir la estigmatización de la que son objeto los consumidores de drogas. Contarles un poco también, esta tesis toma como objeto de estudio a esta institución, que es el Servicio Municipal de Consumos Problemáticos de Almirante Brown. Es un servicio dependiente de la Coordinación de Salud Mental del municipio y funciona desde el año 2007 hasta la actualidad. Supo funcionar en 3 sedes, en el barrio Don Orione, en el barrio La Cumbre y en el barrio La Ester. Actualmente solo funciona en el barrio La Ester, con un equipo interdisciplinario compuesto por operadores socioterapéuticos, psicólogo social, psicólogas. En su momento también hubo una psiquiatra como parte del dispositivo. Ofrece tratamiento ambulatorio con abordajes individuales y grupales. También, como conté anteriormente, cómo se adecuó el servicio en tiempos de pandemia. En el caso del servicio municipal, se modificó el circuito de admisión y de atención. Se incorporó como parte de estrategia del municipio una línea de contención emocional, una línea telefónica, la cual funcionaba las 24 horas, los 7 días de la semana. Esta línea recibía consultas de los mismos vecinos y de la comunidad para recibir acompañamiento sobre cualquier temática de salud mental, entre ellos consumo problemático. Era atendida por los mismos trabajadores del área de salud mental que se rotaban el dispositivo telefónico. Se registraban las primeras consultas, se tomaban los datos de los vecinos o de la familia que solicitaba el acompañamiento y luego esto se asignaba al equipo correspondiente. Es así que el servicio municipal recibía usuarios que se comunicaban a esta línea y luego se acordaba con ellos un espacio de seguimiento, un día y un horario en la semana para repetir los llamados. Esta fue una estrategia de difusión que sirvió para acercar los servicios a la comunidad en tiempos de pandemia. Bien, contarles un poquito sobre el problema principal, teniendo en cuenta la contextualización que recién estuve desarrollando. Esta tesis tiene un problema principal y varios problemas específicos.
Voy a leer. El problema principal, cuáles son las barreras y los facilitadores en la accesibilidad a un servicio ambulatorio que aborda los consumos problemáticos dentro del primer nivel de atención en el municipio de Almirante Brown desde la perspectiva del usuario. Los específicos, cuáles son los sentidos otorgados por usuarios de drogas del municipio de Almirante Brown al consumo problemático de drogas. ¿Inciden estos sentidos en la búsqueda de atención en los servicios de salud? ¿Cuáles son las barreras y facilitadores en la accesibilidad que identifican usuarios de drogas del municipio de Almirante Brown que inciden en la búsqueda de atención en los servicios de salud? Y el último, ¿cuáles son las barreras y facilitadores en la accesibilidad que identifican usuarios de drogas del municipio de Almirante Brown para consultar y o continuar asistiendo al Servicio Municipal de Consumos Problemáticos de Almirante Brown para el Grupo 1 y Grupo 2? En cuanto a los objetivos, también hay un objetivo general y varios específicos. El objetivo general es describir y analizar los facilitadores y las barreras en la accesibilidad a un servicio ambulatorio que aborda los consumos problemáticos dentro del primer nivel de atención en el municipio de Almirante Brown desde la perspectiva del usuario. Los objetivos específicos: conocer los sentidos otorgados al consumo problemático de drogas por parte de los usuarios de drogas del municipio de Almirante Brown, analizar si los sentidos otorgados al consumo problemático de drogas por parte de usuarios de drogas inciden en la búsqueda de atención o de ayuda en el municipio de Almirante Brown, identificar y analizar las distintas barreras y facilitadores en la accesibilidad a los servicios de salud desde la perspectiva del usuario de drogas del Almirante Brown, y el último, identificar y analizar las barreras y facilitadores en la accesibilidad al Servicio Municipal de Consumos Problemáticos de Almirante Brown desde la perspectiva del usuario para el Grupo 1 y para el Grupo 2. Quisiera también tomarme un momentito para explicar. Esta tesis tiene un objetivo y un problema general y varios específicos. Esto tiene que ver con que pensamos que el foco del trabajo es analizar la accesibilidad, sus barreras y sus facilitadores. Para esto consideramos que había que hacer un recorrido, un caminito, desde conocer los sentidos que cada usuario de cada grupo otorgaba a su consumo problemático, a su vez analizar si esto incidía en la posible búsqueda de ayuda de atención y a su vez si emprendían el proceso, luego poder identificar como objetivo general cuáles eran las barreras y los facilitadores que ellos identificaban. Respecto al marco teórico de este trabajo, aquí en pantalla podemos ver los ejes fundamentales que toma en cuenta la tesis. En primer lugar, el concepto de salud mental comunitaria, que es un concepto que trabajamos a lo largo de toda la formación, con los aportes del doctor Emiliano Galende, entre otros, que nos invita a pensar la complejidad que surge producto de la ruptura del tejido social y cómo ésta impacta en poblaciones vulnerables o con riesgo de sufrimiento mental. El consumo problemático es una de estas problemáticas y lo que propone este concepto o este campo, que es el de la salud mental comunitaria, es un abordaje comunitario basado en la participación de la comunidad y con la utilización de los recursos que la misma comunidad tiene. Por otro lado, el concepto de consumos problemáticos, que toma en cuenta la particular relación del sujeto con la droga y le otorga una importancia fundamental al contexto social en el que se da esta relación problemática. A su vez, el concepto de consumos problemáticos toma en cuenta el impacto que tiene en la salud de los sujetos desde una mirada integral, desde lo psicológico, desde lo físico y desde lo social. A su vez, a lo largo del análisis de este trabajo, podemos verificar cómo el consumo problemático está compuesto o tiene tres dimensiones, que es el de la sustancia, el del individuo y el del contexto. El concepto de atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos, es el primer nivel de atención, el primer contacto con el sistema de salud en el lugar donde las personas residen y trabajan. Por el lado del concepto de accesibilidad, que es el eje de este estudio, de este trabajo, la accesibilidad es uno de los 4 elementos del derecho a la salud. Para este trabajo se tomará en cuenta la definición de Alicia Stolkiner sobre accesibilidad, el cual plantea que la accesibilidad es el vínculo que se construye entre los sujetos y los servicios. Este vínculo surge de la combinatoria entre las condiciones y los discursos de los servicios y las condiciones y las representaciones de los sujetos, y se manifiesta en la particular modalidad que adquiere la utilización de los servicios.
En este proceso de acceso pueden haber encuentros como desencuentros. Esta perspectiva es la perspectiva relacional, y es a partir de esto que surge del encuentro y del desencuentro, que surge la idea de barreras y de facilitadores. A su vez, la accesibilidad tiene 4 dimensiones: la geográfica, la administrativa, la económica, la cultural y la simbólica, que son 2 caras de lo mismo, las cuales van a ser analizadas en este trabajo. Y a su vez el proceso de acceso o la accesibilidad se da en 2 instancias: una accesibilidad inicial, que es el primer contacto, y la accesibilidad ampliada, que es a lo largo del tiempo. Por último, este trabajo toma en cuenta la perspectiva del usuario. Tomamos los aportes de Sara Ardila para pensar en la evaluación de los servicios, la cual nos propone tomar en cuenta la visión de todos los actores del sistema de salud, y los usuarios nos pueden brindar su perspectiva, a su vez incluyendo sus necesidades y sus intereses respecto a cómo mejorar los servicios. Respecto a la metodología de este estudio, es una investigación cualitativa con diseño exploratorio, con enfoque interpretativo. Se utilizaron para este trabajo como fuentes primarias 13 entrevistas en profundidad a usuarios de drogas del municipio de Almirante Brown. Las entrevistas se realizaron en espacios confidenciales entre febrero del 2021 y julio del 2023. A su vez, las fuentes secundarias son historias clínicas comprendidas en el periodo de 2014 a 2023. Fueron convocados usuarios que cumplían con los requisitos para cada muestra desde el año 2014 y adhirieron a participar de las entrevistas desde el año 2016-2017 en adelante, pero fueron convocados usuarios de todo este periodo, que es en el que, como conté al principio, yo participé como psicóloga en el servicio municipal. A su vez, contarles cómo se hizo el plan de análisis de la información, se hizo un análisis de contenido, contarles cómo se hizo la construcción y el análisis del material de campo. En cuanto a las dimensiones y las subdimensiones, en un inicio se hizo una distribución del material de manera artesanal, tomando en cuenta los ejes principales del estudio, que son el perfil del usuario, el concepto de consumo problemático y su impacto en la salud, o la valoración que hacen los usuarios del impacto en la salud, y a su vez el concepto o la dimensión de la accesibilidad y sus subdimensiones, como conté recién: geográfica, administrativa, económica, simbólica, cultural. También contarles que el año pasado la facultad ofreció un taller a cargo de 2 docentes sobre análisis cualitativo, y ahí también pude seguir trabajando en las categorías y en la codificación. Y por último, utilicé como un soporte por breve tiempo el programa Atlas-T para ir confirmando y corroborando los sentidos que iban surgiendo del análisis que ya había emprendido. Con respecto a la muestra, contarles que para esta investigación se ha definido una muestra no probabilística intencional, y el criterio que se utilizó fue el de saturación. La muestra está compuesta por 3 grupos. El grupo 1 son usuarios de drogas mayores de 18 años, residentes en Almirante Brown, con consumo problemático de drogas, que hicieron tratamiento y lo finalizaron en el servicio municipal con un alta del equipo profesional dentro del periodo 2014-2023. A su vez, el grupo 2, usuarios de drogas mayores de 18 años, residentes en Almirante Brown, que manifestaron tener un consumo problemático de drogas, que solo hicieron algunas consultas de manera voluntaria en el servicio municipal y luego abandonaron, también dentro del mismo periodo. Por último, el grupo 3, usuarios de drogas mayores de 18 años, residentes en Almirante Brown, que refieren tener o haber tenido consumo problemático y no accedieron a consultas ni realizaron tratamientos en ningún servicio especializado en consumo problemático. Como comentaba anteriormente, el criterio que se utilizó para hacer la división o el armado de estos 3 grupos tiene que ver con el haber accedido o no a espacios de tratamiento. Y a su vez, el criterio de saturación tiene que ver con ir analizando las entrevistas que fui realizando a cada usuario participante de cada grupo y haber corroborado en cuanto a los objetivos de la investigación que se reiteraban o se repetían más o menos los mismos sentidos. Yendo ya al apartado de resultados, contarles que los resultados están ordenados según los objetivos específicos y el objetivo general de esta investigación, y se dividen en 4 capítulos. El primer capítulo es el que
indaga específicamente acerca de los sentidos otorgados al consumo de drogas desde la perspectiva del usuario. En primer lugar, lo que surgió como de manera reiterada es que usuarios concebían el consumo como un escape o como una salida, respecto a la dificultad para asimilar una realidad que era dolorosa o insoportable. Como conté en el marco teórico, se toma en cuenta el concepto de consumo problemático, basado en 3 dimensiones: la del individuo, la del contexto y de la sustancia. Este sentido otorgado al escape o a la salida desde la dimensión del individuo se veía como un mecanismo de defensa, como la negación, que podían aportar los usuarios desde sus relatos. A su vez, podían identificar en los inicios del consumo el uso recreativo y podían ubicar la dimensión del placer y del displacer vinculado a su vivencia subjetiva. En cuanto al escape, desde la dimensión del contexto, lo que podían ubicar es un intento de escapar de una realidad externa como interna, vinculado a problemas externos, sociales, familiares, de trabajo, así como también problemas internos, conflictos psíquicos o que tenían que ver con lo traumático, sus historias de vida. En cuanto a la dimensión sustancia, lo que podían ubicar en sus relatos es ciertos calificativos negativos, la sustancia desde un lugar demonizado, y también usuarios de los 3 grupos hacían alusión a el cambio que ha sufrido la sustancia o las propiedades de la misma respecto a otras épocas u otros momentos. A su vez, también aportaban una mirada estigmatizante hacia la figura del adicto y coincidían en situar al consumo atravesando todas las clases y los estatus sociales. Este primer sentido que fue indagado y que surge desde los relatos de los usuarios eran compartidos en general por los 3 grupos de entrevistados: la visión de las drogas como un escape y a su vez el consumo desde sus efectos tanto positivos como negativos. A su vez, el prejuicio o la estigmatización hacia la figura del adicto y la distinción acerca del cambio en las prácticas y en las propiedades del consumo también era compartido por usuarios de los 3 grupos. En cuanto a otro sentido que surgió del análisis de sus relatos, era la idea del consumo como la dependencia o como la pérdida del control. Pérdida en el sentido amplio y abarcativo de la palabra, podían ubicar la dependencia psicológica o física, la modificación de sus hábitos y rutinas y también sus modos de pensar y de actuar. Esto ya en fases más agudas del consumo. Lo interesante de este sentido es que a través de la palabra o del sentido pérdida, ya sea de control, de los vínculos afectivos, del trabajo, del dinero, la conciencia, etcétera, es que en algunos usuarios logra inscribirse el consumo como algo problemático. Y esto es lo que, en algunos casos, conduce a la búsqueda de atención y de ayuda, en otros casos, no. Cuando fueron consultados por lo problemático, lo que surgió como sentido otorgado al consumo tiene que ver con la idea del exceso. Lo que pudieron ubicar es que su realidad y rutina gira en torno al consumo, identificando que se levantan y están todo el día pensando cómo, cuándo y de qué manera iban a consumir y se acuestan de la misma manera, pensando en lo mismo. Por otro lado, fueron consultados acerca del impacto del consumo problemático en las relaciones, en los vínculos sociales, en lo psicológico y en lo físico, es decir, en las 3 áreas de la salud, desde una mirada integral. Lo que pudieron identificar usuarios de los 3 grupos es la ruptura de lazos sociales, lo económico como detonante de conflictos familiares, la ruptura de normas sociales, las conductas delictivas, también el alejamiento de los vínculos sanos, ya que estos son los que muchas veces proponen buscar ayuda. Dentro de lo que es lo psicológico, dentro de los sentimientos y emociones más mencionados, surgió el aislamiento y la soledad, la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento. En casos quizás más complejos, la manifestación de síntomas o cuadros psicológicos y psiquiátricos, cambios en su personalidad, la pérdida de la emocionalidad, el desinterés, y en casos más extremos y graves, pensamientos e ideas suicidas. En cuanto al impacto en la salud física, les costaba identificar el impacto en el cuerpo o en el organismo cuando fueron consultados en las entrevistas. Lo que podían ubicar es que al inicio del consumo, el consumo era funcional a sus actividades, proporcionándoles cierta energía, cierta euforia para poder desempeñarse.
Con el tiempo comenzaron a ubicar o a identificar consecuencias negativas, como el cansancio, los dolores corporales, problemas digestivos o alimenticios, en casos más graves, infartos, ACV, accidentes viales, etc. Nos lleva a preguntarnos y a preguntarles en su momento si entonces el consumo problemático de drogas es un problema de salud. Lo que pudimos identificar en los relatos es que usuarios de los tres grupos pueden identificar consecuencias o daños negativos en alguna de las dimensiones descritas. Para usuarios del grupo 1, recordemos que son quienes hicieron y finalizaron el tratamiento en el servicio municipal, el consumo es significado como un problema de salud, pero una vez que ya han realizado y finalizado el tratamiento en la institución. Previo a esto no lo consideraban como tal. Para usuarios del grupo 2, recordemos que solo hicieron algunas consultas en el servicio municipal y luego abandonaron, si bien buscaron ayuda e hicieron algunas consultas, para ellos el problema de las drogas no era significado como un problema de salud, pero sí como un problema de algún otro tipo, familiar, social, cultural, etc. Para usuarios del grupo 3, quienes no habían hecho ni consultas ni tratamientos en ninguna institución, el problema de consumo tuvo otros sentidos no asociados a la salud, ya que en sus relatos así lo explican y no han buscado ayuda en ninguna institución de salud. Respecto al capítulo 2 del escrito, de la tesis, aquí es el que se trabaja el objetivo específico acerca de las consecuencias del consumo problemático y si hay una posible incidencia en la búsqueda de atención o de ayuda. Lo que surge como de manera reiterada y repetida en usuarios del grupo 1 y del grupo 2 es la idea de tocar fondo o estar en un pozo, la pérdida de vínculos o lazos familiares vinculado a situaciones límites que los impulsan a ellos o a su entorno a buscar ayuda. Aquí es fundamental el rol que cumplen las redes de apoyo, de ayuda, ya que estas son las que los acercan o los acompañan o les proveen cierta información sobre buscar ayuda. En cambio, para el grupo 3, si bien coinciden en que en la idea de tocar fondo, de estar en el pozo, o las situaciones límites como las que pueden llevarlos a pensar en buscar ayuda, ellos no se identifican en este lugar. Lo que sucede con este grupo es que surge la desconfianza, la falta de comunicación con la red familiar, el cansancio y el desgaste en los vínculos afectivos. Es decir, ellos pueden identificar que cuentan con redes de apoyo, pero a su vez estas no funcionan como intermediarios con los espacios de ayuda. Mencionan también la estigmatización o el prejuicio respecto a la idea de buscar ayuda, buscar o recibir ayuda, es decir, no está bien visto entre los consumidores y, según relatos de los usuarios, la sociedad en general, querer hacer un cambio de vida. También hacen referencia a la respuesta por parte de las instituciones al pedido de ayuda. En el capítulo 3 es en el que se analiza y se desarrolla lo que son los facilitadores y las barreras de accesibilidad específicamente al servicio municipal de consumos problemáticos para el grupo 1 y para el grupo 2. Recordemos que estos grupos son los que sí accedieron a las consultas y al tratamiento en el servicio municipal, y a su vez el análisis de este capítulo está dividido en la accesibilidad inicial y en la accesibilidad ampliada, como se contó en el marco teórico. Para empezar, respecto a la accesibilidad inicial, lo que pudieron contar ambos grupos, usuarios de ambos grupos, es que es fundamental haber tomado la decisión para emprender el proceso. A su vez, identifican que es una condición necesaria para que las redes de apoyo o las redes comunitarias los acompañen y ofrezcan ciertos espacios de atención. También esto lo identifican como un facilitador de acceso. A su vez, también pudieron identificar como una barrera institucional la falta de difusión e información sobre los servicios. Usuarios de ambos grupos pudieron comentar que desconocían la existencia del Servicio Municipal de Consumos Problemáticos, que la información les llega a partir de sus redes de apoyo o redes comunitarias, como ser la familia, amigos, compañeros, vecinos, e incluso la iglesia y otras instituciones como las escuelas, que son las redes comunitarias. A su vez, como planteamos en apartados anteriores, en la accesibilidad inicial, cuando se incorporó en tiempos de pandemia la línea telefónica de contención emocional, esto fue un facilitador de acceso para la comunidad y para los vecinos de Almirante Brown.
Respecto a lo que es la dimensión geográfica, fueron consultados por distintas subdimensiones o distintos ítems y pudimos identificar lo siguiente a partir de sus relatos, tanto de usuarios del grupo 1 como de usuarios del grupo 2, la poca distancia y el corto tiempo de viaje respecto de sus domicilios con respecto al servicio municipal. Esto lo ubicaban como un facilitador de acceso respecto a la cercanía del servicio municipal en la accesibilidad inicial, es decir, para llegar a la primera consulta, pero para luego seguir, para los del grupo 1, por ejemplo, que continuaron con su tratamiento en la accesibilidad ampliada. También fueron indagados en lo geográfico acerca de la ubicación del servicio en el barrio. Aquí lo que pudimos ubicar fueron respuestas diversas. Por ejemplo, usuarios del grupo 1 valoraban positivamente que el servicio esté ubicado en el barrio, ubicándolo como un facilitador de acceso y apuntando a una de las estrategias de atención primaria, que es la descentralización de los servicios. En cambio, para usuarios del grupo 2, que el servicio esté ubicado en el barrio podía provocar cierta estigmatización. Ellos lo que ubicaban era una barrera simbólica en cuanto a esto de compartir espacios de tratamiento con vecinos o con compañeros de consumo. Respecto a la dimensión económica, fueron consultados acerca de los costos económicos de realizar consultas o tratamiento en el servicio municipal, respecto al poder pagar el boleto de transporte o comprar algún medicamento si fuera necesario y si no estuviera dentro del vademecum que ofrece la Secretaría de Salud. Usuarios de ambos grupos pudieron ubicar estos costos como una inversión y no como un gasto. También podían ubicar que quienes absorbían inicialmente estos costos eran la familia, así que lo vieron como un facilitador de acceso. En cuanto a la dimensión administrativa, y específicamente en la accesibilidad inicial, pudieron ubicar usuarios de ambos grupos que el acceso a los turnos fue rápido y sencillo, referido al primer acceso, al primer turno, la primera escucha con el servicio municipal. En cuanto a la accesibilidad ampliada, fueron consultados por distintas dimensiones, como el tiempo de espera entre turno y turno, la oferta horaria, la organización de los espacios terapéuticos, la frecuencia de las entrevistas, etc. Para usuarios del grupo 1, estas variables fueron calificadas positivamente, ubicándolas como un facilitador de acceso. En cambio, para usuarios del grupo 2 surgieron otras respuestas. Pudieron identificar la escasa oferta horaria, es decir, los turnos por la mañana, y las frecuencias de las entrevistas, por lo general una vez por semana, como una barrera administrativa. A su vez, la falta de un teléfono institucional que tengan contacto directo con el equipo, también lo ubicaron como una barrera institucional, una barrera de acceso institucional, y la falta de adaptación de los servicios según las necesidades del paciente. ¿Qué es lo que planteaba algunos usuarios del grupo 2? Tienen que ver con que los horarios o las entrevistas, sí, de las entrevistas y la frecuencia de las mismas, a su vez la falta del teléfono, resultan incompatibles para sostener a lo largo del tiempo, siendo incompatibles con horarios de trabajo o rutinas familiares. Muchas veces lo que indicaron usuarios de este grupo es que estos factores pueden detonar o pueden desencadenar el abandono de las consultas. Es por esto que queda también afectada la accesibilidad ampliada. Respecto a lo que es la dimensión simbólica, cultural, fueron indagados acerca de sus expectativas, creencias e ideas previas respecto al servicio que iban a recibir y pudieron ubicar como facilitador de acceso usuarios del grupo 1 y usuarios del grupo 2 que sus expectativas fueron superadas. A su vez, pudieron plantear ambos grupos de usuarios que sus experiencias previas no habían sido tan gratas con respecto a las instituciones y la idea de venir a un turno o venir a una primera entrevista les generaba cierto miedo, cierta desconfianza o cierta sospecha de cómo iban a ser tratados o abordado el problema. Más allá de esto, como dije recién, fue un facilitador de acceso que sus expectativas superen los miedos y la desconfianza que ellos tenían. Respecto a otra dimensión, que es la del vínculo profesional-paciente, ellos pudieron ubicar usuarios de ambos grupos, sentirse confiados, seguros y cómodos en las entrevistas, ya sea en la primera entrevista como en las siguientes, pudiendo identificarse esto como un facilitador de acceso. A su vez, volviendo a las barreras y volviendo al grupo 2, también, además de los otros argumentos que ya comenté,
acerca de el por qué habían abandonado el consumo. También, perdón, en las consultas también surgió la idea o la creencia de haber superado el problema o en algunos casos de volver al consumo. Estos como motivos de abandono de los espacios de tratamiento. Pues fueron consultados acerca de qué estrategias han utilizado, si es que las utilizaron, para reducir o abandonar el consumo, y lo que surge en sus relatos es el haberse refugiado en la familia, en los vínculos sanos, en el deporte, en el trabajo, y haber trabajado en la reducción del consumo para volverlo más controlado. Por último, también pudieron identificar usuarios del grupo 1 respecto a la respuesta institucional acerca del problema de las drogas, que ellos pudieron acceder a la ayuda a tiempo. Eso fue un facilitador en la accesibilidad inicial. Destacan el haber obtenido una respuesta a su pedido de ayuda a tiempo. Y a su vez, como barrera, el grupo 2 puede identificar que las instituciones no dan abasto, que faltan recursos y que habría que seguir potenciando los recursos de las instituciones para dar respuesta a la problemática de drogas. Respecto al grupo 4, este capítulo es el que indagó acerca de la percepción que tienen usuarios del grupo 3. Recordemos que ellos no accedieron a ninguna consulta ni ningún tratamiento en servicios de salud, acerca de las barreras y facilitadores que pueden surgir en el proceso de búsqueda de ayuda. Lo que identificaron en este caso, como se contó anteriormente, es que las redes de apoyo y comunitarias están en su vida, funcionan, pero no funcionan como facilitadores de acceso a ninguna opción de atención. Esto fue lo que pudimos relevar de los argumentos y del testimonio de los usuarios entrevistados en este grupo. A su vez, surge la falta de reconocimiento del problema de las drogas como un problema de salud, como se indicó en mi primer capítulo, y esto constituye una barrera simbólica. A su vez, al igual que los otros dos grupos, desconocen la existencia de los servicios de atención y refieren que falta información sobre cómo funcionan los mismos, ubicando esto como una barrera institucional. Respecto a la dimensión geográfica, entre lo que me resultó importante para mencionar, surge la ubicación del servicio en el barrio como una barrera simbólica. Lo que plantean usuarios de este grupo es que el tratamiento tiene que estar lo más lejos posible del ambiente o el lugar donde consume el sujeto, ya que esto provoca cierta estigmatización y prejuicio. También fueron indagados por la dimensión económica respecto a la posibilidad de pagar un boleto de transporte o el costo de algún medicamento. A diferencia de los otros grupos, esto lo vieron como un gasto y no como una inversión. Lo que podían identificar o argumentar es que muchos consumidores se encuentran desempleados y que sus familias no pueden absorber estos costos, por lo cual esto se puede constituir como una barrera económica. A su vez, en cuanto a la dimensión administrativa, fueron consultados por las distintas variables. Lo que plantearon como para resaltar es respecto a la oferta horaria. Dicen que muchas veces los servicios funcionan en horarios incompatibles con las rutinas y el estilo de vida del consumidor. Como hablábamos anteriormente, los servicios públicos más que nada funcionan en horarios de mañana o de tarde, y que ellos pueden pensar en buscar ayuda en otros horarios, como ser la noche o los fines de semana. Esto lo pudieron ubicar como una barrera administrativa. A su vez, cuando fueron consultados por los turnos y el tiempo de espera, pueden identificar usuarios de este grupo como característica que ellos no pueden esperar, que el turno tiene que ser dado a tiempo, si no es una demanda que se puede perder. Hacen hincapié a la respuesta de las instituciones, al pedido de ayuda. También, como usuarios del grupo 2, refuerzan esta idea de la falta de capacitación en la temática de las drogas, a su vez la idea de no dar abasto, la falta de recursos para dar respuesta, etc. Esto lo ven como una barrera institucional. También, al igual que el grupo 2, fueron consultados acerca de los motivos por los cuales no emprendieron ningún proceso de búsqueda de ayuda, y lo que surge en sus argumentos de manera reiterada es la falta de adaptación de los servicios a las necesidades del paciente, como repasábamos recién, el tema de los horarios, del encuadre institucional, pudiendo identificar que las instituciones a veces tienen normas o reglas muy rígidas que ellos no pueden cumplir, y a su vez la experiencia de destrato, estigmatización, sospecha, miedo vinculado al servicio que pueden llegar a recibir, y también vinculado a sus ideas y sus experiencias previas con instituciones de salud. También fueron consultados
si ellos lograron abandonar o reducir el consumo, a lo cual algunos respondieron que sí, y se les consultó qué estrategias utilizaron para lograrlo. Al igual que el grupo 2, pudieron identificar el refugiarse en la familia, en el trabajo, en las actividades saludables y a su vez el haber puesto límites e intentar regular el consumo. Por último, comentarles las conclusiones de este trabajo. Se han planteado al inicio de la tesis 3 supuestos, los cuales fueron corroborados. El primero dice que existe una relación entre los sentidos otorgados al consumo problemático de drogas y la decisión de buscar ayuda o atención por parte de los usuarios de drogas del municipio de Almirante Brown. Pudimos repasar en mi primer capítulo sentidos otorgados de pérdida, de tocar fondo, de no dar más, propuesto por los usuarios de drogas vinculados a las situaciones límite, es lo que los impulsa a ellos o a sus familias a buscar ayuda o atención en servicios de salud. En usuarios del grupo 1 y del grupo 2, la familia o la red de contención fue un eslabón fundamental para acceder a la ayuda. No ocurrió lo mismo con usuarios del grupo 3. Por otro lado, la dificultad para significar el problema de las drogas como un problema de salud también retrasa la búsqueda de ayuda en el caso de usuarios del grupo 1 y del grupo 2, e impide el acceso en caso de usuarios del grupo 3. El segundo supuesto, planteado también y corroborado, existen barreras simbólicas, culturales, que impiden o retrasan el acceso de los usuarios de drogas a los servicios que abordan consumo problemático en el municipio de Almirante Brown, como fuimos repasando en los últimos 2 capítulos de los resultados. En primer lugar, las creencias o las ideas, expectativas previas respecto a los servicios, respecto al servicio o a la atención que iban a recibir, se vinculan a la desconfianza, al miedo, a la estigmatización, al destrato, al prejuicio, a la subestimación y al desinterés. También dentro de lo que es el concepto planteado por Epele sobre la lógica de la sospecha. Y mencionar dentro de los relatos, testimonios de los usuarios, surge la idea de la primera consulta o la primera escucha en el servicio, como la idea de ir a juicio o al fusilamiento o al confesionario. En cuanto a usuarios del grupo 2, surge como barrera la falta de adaptación de los servicios según las necesidades del usuario. Este punto, como lo repasamos en el capítulo 3, retrasa, impide y en algunos casos interrumpe el proceso de búsqueda de ayuda. En cuanto a usuarios del grupo 3, la lógica de la sospecha como principal barrera simbólica que impide la búsqueda de atención o de ayuda y la falta de adaptación de los servicios según las necesidades del consumidor. Como vimos en el capítulo 4, todo el relato o todos los testimonios de este grupo están atravesados por el prejuicio y la estigmatización, y esto es lo que impidió muy probablemente la búsqueda de ayuda o atención. El último supuesto planteado decía que existen facilitadores culturales o simbólicos que favorecen el acceso a servicios que abordan consumo problemático en el municipio de Almirante Brown, que se relacionan con el vínculo entre los usuarios de drogas y los equipos de salud, como lo repasamos en el capítulo 3, la confianza, el buen trato, la comodidad que brinda el equipo profesional son cualidades relevantes y necesarias en el vínculo entre usuarios de drogas y equipos de salud para que consulten y sigan asistiendo a los espacios de ayuda, esto impactando directamente en la accesibilidad inicial y la ampliada. Y a su vez, la primera impresión que se llevan de las entrevistas iniciales, de ser escuchados y alojados, surge en sus relatos como fundamental para retornar a los siguientes turnos. Por último, para terminar esta presentación, me gustaría compartir con ustedes las propuestas y las recomendaciones que surgieron de las entrevistas con los distintos usuarios, a las cuales adhiero completamente y me parecen fundamentales, me parecen de un aporte importantísimo en cuanto también al propósito de esta tesis, que es mejorar el acceso a los servicios y poder aportar herramientas o información desde la perspectiva del usuario. Plantean, entre otras cosas, ampliar la difusión e información sobre lo que ofrecen los servicios que abordan consumo problemático, principalmente en medios masivos de comunicación y publicidades en la vía pública. A su vez, algo que yo también planteaba en la implicación personal, esto es salir de las instituciones y de los servicios al encuentro con consumidores y familias que requieran ayuda, caminar el barrio, formar operadores barriales para relevar la demanda en las calles y puntos estratégicos donde se agrupan los consumidores, como ser las plazas, las estaciones de tren y los colectivos, etc. A su vez, trabajar en flexibilizar el encuadre de los dispositivos y servicios que abordan consumo de sustancias,
generar espacios de demanda espontánea, sin tanta rigidez institucional, horarios y días de atención más flexibles y espacios terapéuticos diversos. Por último, formar y capacitar a los trabajadores en la temática del consumo problemático, multiplicar la disponibilidad de recursos y materiales para trabajar en la temática y así también poder abarcar más demanda. Bueno, hasta acá ha llegado la presentación. Muchas gracias y cuando me den la palabra nuevamente voy a hacer los agradecimientos. No sé, ustedes dirán. Bueno, muchas gracias, Melissa, por cumplir tan ajustadamente con el tiempo. Y bueno, yo propongo que primero cada una de las jurados, en todo caso, comente, te haga consultas, preguntas, o si querés podés ir tomando nota. Propongo que se haga toda la ronda y después vos hagas un espacio tengas tu espacio para responder a cada una de ellas, y ahí te damos lugar para los agradecimientos, ¿sí? Bueno, no sé quién quiere empezar, si Graciela, Manuelita, Yamila. Bueno, ¿Quiere empezar Graciela? si les Bárbaro, parece, genial. arranco yo. Dale. Bueno, en primer lugar, Melissa, agradecerte la presentación, agradecerte no solo el respeto del tiempo, la posibilidad de adecuarlo, sino la capacidad de sintetizar todo el trabajo, todas las páginas que implican tu trabajo de tesis en una cantidad de slides bueno, que sintetizan muy claramente el recorrido en tu tesis. Ahí reiterar algunas de las cuestiones que señalamos en el dictamen inicial, en términos, por un lado, bueno, de la significación que creo tiene el problema que has trabajado. O sea, el tema de la accesibilidad a la atención es digo, no digo nada novedoso, es un tema central de preocupación en el campo sanitario y en relación con los consumos problemáticos de sustancias, muy particularmente porque conocemos las, las dificultades históricas que los servicios de salud han tenido y continúan teniendo para permitir el acceso y fundamentalmente para retener a las personas con consumos problemáticos en procesos de atención de su salud. Y bueno, creo que lo señalábamos en varios de los dictámenes, no solo el mío, sino también el de las compañeras, que la perspectiva que vos has adoptado, que es escuchar la palabra de las personas que usan drogas y escuchar cuál es justamente su mirada respecto de estas posibilidades o imposibilidades de acceso, es una perspectiva que no digo que no ha sido indagada, pero efectivamente cuando uno revisa digamos, cuando uno revisa el estado del arte, cuando uno busca otros estudios similares, encuentra que en general se ha indagado más la mirada, la perspectiva de los y las trabajadores de salud y no tanto de los usuarios. Entonces, ahí me parece que hay un elemento que, bueno, que es especialmente valorable de tu trabajo. Em, y, y en ese sentido, me parece que además, quizás tangencialmente, no está planteado, por lo menos no está planteado explícitamente como una preocupación, como una pregunta de investigación que te haya formulado, pero tangencialmente digamos, por el periodo que te ha tocado de trabajo, me parece que hay una situación que es el impacto que en todo esto tuvo la situación de pandemia
y todo ese tremendo tiempo que vivimos, 2020, 2021 fundamentalmente, que abre muchos interrogantes respecto de justamente la accesibilidad a los servicios de salud, una accesibilidad que cómo se puede o no garantizar en contextos tan infrecuentes como el que se vivió en pandemia. Y fundamentalmente también me parece qué enseñanzas puede dejarnos ese periodo en términos de algunas estrategias que tanto los sujetos como los servicios desarrollaron y que vos lo señalás con claridad, en algunos casos operaron como facilitadores de esa accesibilidad. Entonces, bueno, yo sé que este no es, lo tengo claro, no ha sido el eje en tu indagación, pero como se cruza, a mí me interesaría particularmente que nos puedas compartir, bueno, ¿qué reflexiones te han surgido? ¿Qué es lo que has encontrado en tu indagación respecto de estas cuestiones? ¿Cómo operó? Digamos, ¿cómo, si visualizaste o no, y en todo caso, cómo visualizaste que en la realidad local de este servicio en Almirante Brown se observó o no esto que vos bien traes como algo del contexto internacional y nacional? Esto que nos dicen los documentos de los organismos internacionales, nos dicen los documentos de la CEDRONAR que ocurrió durante la pandemia. Bueno, esto se visualizó en el servicio local, de qué manera o no, y cómo esto operó. Esa es una cuestión que me gustaría que pudieras como explayarte un poco más. Y la otra cuestión que también me resulta, digo, eh, de- a ver, desafiante, es algo que quizás no te explayás demasiado, y está bien porque no está tan bien como uno de los objetivos centrales, pero que es el tema de las estrategias que los sujetos, en los tres grupos, las estrategias que eh, buscan o que imaginan estos sujetos en términos de, bueno, cómo afrontar esto que algunos consideran un problema de salud, otros no, pero que evidentemente para todos resulta problemático. Y en esto de las estrategias, quizás poder pensar, a mí cuando leía la tesis y cuando te escuchaba recién, no podía evitar que me apareciera muy fuertemente este concepto de autoatención, que bueno, entre otros también desarrolla Menéndez, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo pensás desde tu experiencia profesional, desde tu ejercicio profesional y desde el recorrido que has hecho con la tesis, cómo se te ocurre que podría mejor enlazarse esta dimensión de la autoatención con las dimensiones de una práctica institucional, una práctica profesional que implican una atención de unos hacia otros o de unos con otros, con este carácter relacional que vos también señalás en el concepto de accesibilidad. Y bueno, y lo último, para no abrumarte, eh, sí vuelvo a señalar algo que en el dictamen comentaba, que me ha resultado como un poco ausente en tu trabajo, y te quiero preguntar por esto, por qué esta ausencia, digamos, que es la dimensión de género, la mirada sobre el género. Bueno, eso por ahora. Bueno, no sé si Manuelita, Yamila, ¿cuál de las dos quiere seguir? ¿Querés? Yamila, Como vos quieras, dale. Manu. Si querés, andá y si no arranco, lo que quieras.
Dale, dale, Camila, arranco. entonces, dale. Dale. Bueno, también, antes que nada, agradecer, Melissa, y a a todo el equipo, pero Melissa por la posibilidad nada, de acercarnos el trabajo, de darnos la posibilidad de leer el trabajo que en principio ha sido tanto la lectura como la exposición súper claro, sistemático, organizado, o sea, no revistió ningún esfuerzo la lectura, eso como la lectura y recién escucharte que como decía Graciela fue esa posibilidad de sintetizar en un ratito con los nervios todo de la tesis, súper claro, antes que como para arrancar. Después yo me noté algunas cuestiones como para destacar, algunas coinciden, en general coincido con Graciela obviamente, pero en la cuestión de hacer foco en la perspectiva del usuario me parece que es clave en términos, o sea, como decía Graciela, en términos de vacancia de conocimiento, de lo que no está tan laburado, digamos, pero también en relación, quería destacar el esfuerzo, porque metodológicamente es mucho más complejo, siempre, digamos, no es lo mismo entrevistar, salir a hacer un trabajo de campo con profesionales de la salud, que muchas veces yo creo que es digamos, tiene que ver con esa facilidad que da trabajar, hacer el campo con los profesionales, que es más frecuente ese camino, y bueno, y no todo lo que implica el trabajo que vos hiciste de trabajar, de entrevistar a los usuarios. Eso como primera cuestión a destacar, que es súper interesante y bueno, y se visualiza el desafío. Otra cuestión, que también algo lo compartí en el dictamen inicial, pero lo retomo, tiene que ver, bueno, con como, no sé si decir el placer, o sí, la satisfacción que da leer un trabajo, una tesis, de una persona que está como, dicho coloquialmente, en la trinchera, digamos, que un problema o una problematización que surge a partir de la práctica profesional. Eso para mí, esa posibilidad de poner tan en diálogo esos saberes que escapan del ámbito académico, para mí también es súper rico, enriquecedor, pone en juego otras cuestiones, así que en ese sentido, y vos lo situás muy bien desde dónde hablas, eso también lo celebro, digamos. Sí, yo algo que te preguntaba, que ahora por ahí retomo la pregunta del dictamen para que nos compartas acá, es esta como pata, si se quiere, o dimensión más reflexiva en relación a todas esas otras cosas que implica también hablar desde ese lugar, que es los desafíos en términos de los obstáculos, ¿no? Cuando tus informantes claves son tus compañeros, tus compañeras de laburo, cuando esas cuestiones, esos obstáculos que emergen muchas veces cuestionan, problematizan la propia práctica y te ponen como en jaque. Bueno, ¿cómo eso, en qué momentos del proceso viste, nada, no sé si se entiende la pregunta, eso se te apareció con más claridad o si nos puedes compartir más esa experiencia y ese laburo de más, ese obstáculo, si se quiere, epistemológico del distanciamiento, de las dificultades para distanciarse de algo que haces cotidianamente hace tantos años y mirarlo desde otro lugar, porque es como desde otro lugar que lo estás tratando de abordar, ¿no? Entonces esa es una de las preguntas. No sé si se entendió. Después, bueno, un poco lo que decía Graciela, yo también lo había notado, la riqueza también de que es el trabajo de campo es hecho en contexto pandémico, post-pandémico, y eso también da información novedosa en términos también de vacancia de conocimiento. Y bueno, y por otra cosa que quería destacar es el trabajo sobre los sentidos otorgados al consumo, eso también me pareció sumamente interesante, o sea, qué es lo problemático del consumo, eso puesto, digamos, laburar desde ese lugar, digamos, problematizar eso. Bueno, eso en relación a cuestiones que quería destacar. Después yo no sé si vos estás pensando en seguir, en continuar, en seguir doctorado, porque lo que aparece, lo que a mí me parecía hoy releyendo a la mañana y ahora escuchándote, que hay como un montón de puntas de las que podrías recontra seguir tirando. Y me parece sumamente interesante. Una cuestión que me pareció muy rica en la tesis, pero que tiene como todas las decisiones metodológicas que uno toma, tiene su contrapunto, que es el trabajar con las tres muestras, que mi sensación fue que si vos hubieras agarrado uno de los grupos,
hubieras podido profundizar mucho más. Claro que fue necesario por ahí este mapeo, este acercamiento más exploratorio para llegar a lugares que te permitan seguir profundizando. Entonces ahí pensaba que en términos de lo que no se sabe tanto y eso, trabajar con quienes no acceden es como siempre y seguir avanzando más en eso está buenísimo. Leía hoy y me acordaba que hay un montón de trabajos, viste, los brasileros, etnografías, más en las escenas abiertas de uso y eso, que trabajan con el no acceso. Y también un poco lo que decía Graciela, seguir pensando en, bueno, primero, la búsqueda, a veces la búsqueda de ayuda no es solamente la búsqueda de atención biomédica, también hay otras búsquedas de ayuda, ¿no? Y seguir profundizando en esto que es estrategia de autoatención, también otras búsquedas, ¿no? De este grupo que no accede. A mí me parece que por ahí tenés un montón ya con este camino hecho, no sé, me parece, no puedo evitar pensar cómo seguir, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé en qué estás pensando vos, no te quiero marcar agenda. Pero eso por un lado, otras cosas me había anotado. Y algo que también en términos de desafío para seguir pensando, que algo lo sugería en el dictamen, es que a veces nos vemos como tentados y es necesaria esta cuestión de la sistematización de obstáculos, de facilitadores, porque es como una estrategia casi necesaria para organizar todo ese mundo de cosas que aparecen, pero que también en cuanto uno puede hacer un estudio cualitativo de mayor profundidad, permite pensar las estrategias, digamos, las trayectorias terapéuticas y las estrategias, y pensar cómo muchas veces en las mismas trayectorias aparecen dificultades, obstáculos, facilitadores, y lo mismo opera, digamos, en trayectorias que son sumamente complejas y que a veces no es tan fácil esquematizar. Cuando uno hace, no sé, un trabajo por ahí, qué sé yo, no sé si etnográfico, más cualitativo, más en profundidad, está bueno poder visualizarlo así, y eso se me aparecía también leyendo. Bueno, tenía alguna preguntita más por ahí, pero no sé, no la veo. Pero la verdad, en general, otra vez nuevamente muy agradecida y muy buen trabajo. Es- Bueno, Manuelita, gracias, Yamila. Bueno, sí, coincido en gran parte con lo que ya plantearon Gray y Yami. Para no repetir, solo voy a decir aquello en lo que no coincido tanto o que no fue mencionado. Primero, agradecerte porque veo que en la presentación incluiste muchísimas de las consideraciones que habíamos puesto en los dictámenes, las tres, muchas de ellas metodológicas, y creo que eso contribuyó mucho a entender mayormente el recorrido de lo que fuiste trabajando. Entonces, eso te agradezco mucho. Y se nota que hay una lectura atenta también de los dictámenes, por eso lo resalto. Y después señalar como para mí es muy, muy, muy importante la perspectiva desde la cual trabajaste y cómo eso guarda coherencia a lo largo de todo el trabajo, tanto en el marco teórico como en el análisis de los resultados, como en las conclusiones. Me parece que es fundamental que empezar a leer una tesis que dice que va a ser desde la perspectiva del usuario y terminar leyendo recomendaciones que los usuarios hacen. Me parece un recorrido coherente que no siempre está presente y destaco mucho eso. Y en línea con eso, también señalar que en relación a lo que decía Yami, pienso que es muy importante muchas de las cosas que recupera sobre las recomendaciones de las personas usuarias, que puedan contribuir a construir protocolos a nivel institucional y que pueden ponerse en práctica para generar incidencia a nivel de política pública. Y eso me parece muy destacable del trabajo. Después, en relación a la organización de la tesis, la decisión de organizar los resultados en función de los objetivos específicos, contribuye a la lectura, tal como dijo Yami, tal también como señaló Gra. Y sí, para mí, también creo que puede ser un sesgo de mis propias lecturas, pero sí para mí hubiese estado también enriquecedor para el trabajo la inclusión del enfoque de género, sobre todo por la composición de tu muestra, porque los consumos y los accesos a tratamientos por consumos están fuertemente determinados por nuestras trayectorias de socialización en el género, por nuestros roles asignados, y en ese punto creo que también se relaciona esta quizás
como este aspecto no explorado de la tesis, con que tampoco se haya abordado tanto quizás esto de la autoatención, los autocuidados y las redes comunitarias de cuidados, que creo que el enfoque de género como que te hubiese llevado hacia ese lado por los modos en los que construimos respuestas cuando nos socializamos como mujeres en esta sociedad capitalista y patriarcal. Pero entonces también agradezco muchísimo el trabajo y agradezco la presentación que fue muy clara, muy enriquecedora y que nos consideraste mucho para prepararla. Así que gracias, Melissa. Gracias, Manuelita. Bueno, Melissa, todo tuyo. Bueno, antes que nada estoy un poco emocionada por todas las palabras de ustedes. Eh, Nada, voy a intentar responder todo lo que me han planteado. Como les dije al principio, los dictámenes los leí muchas veces y la verdad que me parecieron muy enriquecedores, muy constructivos, principalmente eso. A los tres dictámenes los sentí desde un lugar muy amoroso y realmente para aportar, y eso lo quiero destacar, lo charlamos mucho con Silvia también, así que agradecerles a las tres, y bueno, también sus palabras acerca de impulsarme a seguir trabajando. Obviamente es como la lógica del deseo, ¿no? Uno alcanza una zanahoria y ya está pensando en la siguiente, pero bueno, nada, tiempo a todo, pero sí, obviamente que me interesaría poder continuar el recorrido o el camino en la investigación, me gustó mucho. También contarles que era la primera vez que yo hacía una experiencia de investigación, no estoy incluida por ahora en ningún grupo, ni ningún trabajo, ni ningún proyecto, o sea que este fue mi primer acercamiento y la verdad que me encantó, me gustó muchísimo, así que obviamente que el plan es continuar, si Dios quiere, por este mismo camino también. Bueno, nada, responderle un poco las cuestiones que me fueron planteando. Aquí fui anotando lo que me planteó inicialmente Graciela respecto a la accesibilidad en los tiempos de pandemia. No lo quiero hacer muy extenso, pero bueno, para nosotros, cuando cae la pandemia, ¿no? Cuando se decreta el que no podíamos trabajar de manera presencial, una de las primeras cosas que yo recuerdo que me afectó muchísimo fue que los psicólogos y los equipos de salud mental no podíamos trabajar presencialmente, pero sí lo podían hacer los médicos, los enfermeros y algunos administrativos, por lo cual apenas cae la pandemia, nos mandan a trabajar desde casa a los equipos de salud mental. Y bueno, ahí empezó todo un tiempo de reorganizarse, buscar las historias clínicas de los que ya estaban en tratamiento y poder contactarlos telefónicamente como para poder acordar el continuar con los espacios. Y a lo que planteaba Graciela, bueno, aquí surgió un primer obstáculo porque muchos de esos pacientes que estaban haciendo un proceso no contaban con un teléfono que funcione o no tenían, directamente no tenían un teléfono al cual nosotros nos podíamos comunicar, o el teléfono que habían dejado en la historia clínica cuando llamamos no funcionaba. Muchos tenían teléfonos fijos de sus familias, entonces también se les complicaba hacer una entrevista telefónica, teniendo en cuenta que no contaban con el mejor espacio y la confidencialidad como para seguir esas entrevistas. Y bueno, nosotros también un poco como organizándonos en medio de todo eso. Y lo que sí me gustaría comentar, que no está en la tesis, pero lo quiero comentar, es que para lo que son las familias, la psicóloga social que venía trabajando con las familias y los referentes de los que estaban haciendo tratamiento en ese momento, se armó un grupo de WhatsApp en el cual ellos iban intercambiando, ¿no? Lo que les pasaba, iban subiendo al grupo de WhatsApp las situaciones que iban viviendo con los consumidores. Y esto no está en la tesis, pero es el trabajo de mi compañera, de la psicóloga social, quien se dedica a las familias. Al día de hoy, ese espacio de WhatsApp se sigue manteniendo y es un pilar fundamental para las familias, ese grupo de WhatsApp. Ella está en el grupo de WhatsApp, pero fundamentalmente lo que siempre cuenta es que se sostiene solo ese grupo de WhatsApp, se sostienen las familias entre ellas, ¿no? Como contención, como esa mirada que necesitan a veces en la urgencia también, ¿no? En el estar pasando tal situación con mi hijo, con mi hermano, con mi marido, ¿qué hago? Y se sostienen, las familias se sostienen en ese grupo de WhatsApp y sigue funcionando. Así que ese fue también un acierto del servicio municipal y puntualmente de la compañera de la psicóloga social que sostiene a las familias.
y bueno, fue realmente también un facilitador de acceso y lo sigue siendo, no solamente en la pandemia. Y a través, además, esta cuestión del teléfono de la línea de contención emocional, a nosotros nos llegaban múltiples pedidos, porque claro, acá, como decía Graciela, no es lo mismo venir, pedir un turno, golpear una puerta, que quizás levantar un teléfono, ¿no? En principio desde el anonimato, de me está pasando esto, no es lo mismo. O sea, nosotros recibíamos muchísimos pedidos, muchísimas consultas. También de las familias, está pasando esto, tengamos en cuenta que en tiempos de pandemia todo lo que era el consumo en las calles, por ejemplo, en las plazas o en la vía pública, quedó prácticamente reducido al mínimo. Así que los consumidores y las familias planteaban el problema adentro de la casa, o sea, el consumo al interior de los domicilios. Y a partir de ahí también llegaban muchas consultas de la familia y de los consumidores por lo grave también de esta situación, ¿no? Porque aparte recuerdo que el consumo dentro del domicilio, en escalas graves, provocaba violencia, discusiones, muchos problemas al interior del domicilio. Por lo cual, esto se registró, lo registramos también como equipo como un gran problema, porque, bueno, nosotros teníamos que hacer el seguimiento y el acompañamiento en teléfono. Y a su vez, al principio, lo que identificábamos era muchas dificultades con esto de el encuadre, ¿no? ¿Cómo hacemos para dar seguimiento y dar ayuda, atención en este contexto, ¿no? Nosotros desde nuestros domicilios, con nuestros teléfonos, con nuestros celulares y trabajando en horarios que quizás no era el horario que yo tenía en la sala, que cumplía en la sala presencial. Teníamos que coordinar con los usuarios y con las familias horarios en los que ambas partes podamos hacer el llamado porque, no sé, al centro de salud el paciente venía a las 12 del mediodía, pero resulta que llamarlo a la casa a las 12 del mediodía era el momento en que estaban todos juntados por almorzar, los chicos que no iban a la escuela, digo, que tenían, capaz que necesitaban el teléfono para hacer tareas de la escuela, digo, era toda una cuestión en base a cómo sostener esos espacios de escucha y de consulta para los usuarios. Y a la vez que, bueno, nosotros como equipo hay muchas cosas que nos perdíamos, porque todo lo que tiene que ver con la presentación del paciente, los gestos, las emociones por teléfono, la verdad que era bastante complejo. Así que sí, yo creo que Graciela es como para hacer un capítulo más, ¿no? El que tenga que ver con el acceso y todas estas dificultades, como también los beneficios y los facilitadores en tiempos de pandemia. La verdad que no fue el objetivo de esta tesis, porque incluso yo ya la había empezado a plantear antes de la pandemia. Yo presenté el plan, brevemente lo cuento, presenté el plan apenas terminamos de cursar en el 2019, tenía que hacer unas modificaciones y el plan lo colgué, dije no lo voy a seguir, por ahora no, cae la pandemia al año siguiente, yo ya lo había colgado y una noche, una madrugada me despierto y digo, ¿qué voy a hacer con esto? Y le mandé mensaje a Silvia a la mañana siguiente y le dije, Silvia, todavía existe la posibilidad de que me acompañes, porque obviamente era con Silvia o nada, o sea, si no era con Silvia, no era. Así que una madrugada me levanté y dije, bueno, no es tanto lo que tengo que cambiar o que reformar, así que lo hice y bueno, en el 2020 es que se aprueba el plan, creo que a mediados del 2020 es que se aprueba el plan y bueno, después me llevó unos meses que el municipio me dé el ok para investigar. La pandemia ya estaba instalada, pero a la vez el plan ya estaba planteado previamente, no, o sea, no evadí ni tampoco no tomé la pandemia como tal, como parte del análisis, pero no era el objetivo hacer el estudio puntual de la pandemia. Así que bueno, un poco esto con respecto a lo que vos planteabas de las estrategias de los usuarios y con respecto a esto de la autoatención, que también lo planteaba Yamila y bueno, y Manuelita. Sí, la realidad es que son súper interesantes las estrategias. Recuerdo puntualmente usuarios del grupo 2, un usuario que es el que plantea esto, ¿no? Del teléfono institucional y cómo esto se constituye como una barrera, el no poder tener un teléfono al cual comunicarse y pedir una reprogramación del turno o avisar de una ausencia. Recuerdo que, por ejemplo, él decía que lo había rescatado del consumo era el hecho de ponerse a trabajar todo el día. Él se iba a las 5 de la mañana de su casa y llegaba a las 6 de la tarde.
se bañaba, se cambiaba, cenaba y se iba a dormir. Y así eran sus días. Por lo cual, estas estrategias, ¿no? de poner en foco y concentrarse en alguna tarea, en alguna actividad, fue una de las estrategias mencionadas. Y también decirles que esto es algo que lo trabajamos mucho en los espacios de tratamiento, vincularse con espacios saludables, ¿no? Con espacios en los que uno pueda ser uno mismo, pero que a la vez se pueda sentir útil, productivo, que sienta que no se está dañando en realidad, ¿no? Esto lo trabajamos mucho en los espacios de tratamiento, bueno, vincularse con el deporte, compartir espacios con la familia, con los amigos, quizás en algunos casos ponerse a estudiar o capacitarse en algo que les interese, un oficio. Digo, yo pensaba bueno, algo quedó inscripto, ¿no? Algo de esto quedó inscripto en estos sujetos porque dentro de las estrategias lo que mencionaban principalmente era eso. Es, en vez de salir a consumir, me voy a comer con mi familia. Vamos a una pizzería o vamos al cine o al McDonald's con los hijos, no sé, como otra cosa. Otra de las cuestiones que también mencionaban usuarios era esta cuestión del dinero, ¿no? A su vez, las dos caras de la misma moneda. Trabajo todo el día, pero también tengo más dinero al alcance de mi mano, ¿no? Y bueno, y ahí también estrategias de cómo utilizar el dinero para no gastárselo en el consumo. Esto, ¿no? De salir con la familia, ir a pasear con la familia, llevar a los chicos al cine, en vez de gastarse la plata en el consumo, ¿no? Porque ellos decían, me quema la plata. O sea, sí, trabajo todo el día, estoy ocupado todo el día, pero después tengo el dinero, ¿qué hago? Me lo consumo. Así que estas estrategias también. Respecto a usuarios del grupo 3, también recuerdo el relato y el testimonio de otro paciente que también que decía que el trabajo y el estar trabajando todo el día es lo que le sirvió muchísimo para no estar pensando en el consumo y el cambio de ambiente, ¿no? Esto de que su vida no gire en torno a juntarse con los compañeros de consumo, y sino que puedan generar un ambiente nuevo a través del trabajo. En el trabajo, por lo general, no consumen. O sea, ellos dicen que el espacio de trabajo es sagrado. Esa es otra estrategia también, ¿no? Respetar el espacio de trabajo como incluso algo que también trabajamos en los espacios de tratamiento, poder poner límites, decir hasta acá o acá no, o en esta circunstancia no va a suceder. Pero esa es alguna de las estrategias que han surgido, y esto de volver a los vínculos sanos, por ejemplo, los vínculos que pueden aportar los espacios en donde realizan deporte, esto de juntarse a jugar a la pelota, sabemos que a veces es juntarse a jugar a la pelota y otras veces es la pelota, el partido y todo lo demás, más lo que viene, como ellos dicen, el tercer tiempo, ¿no? Todo lo que hacen después de que terminan de jugar, ¿no? Y el consumo. Y que otra de las estrategias fue lo de volver a los vínculos sanos, a los que se juntan a tomar la coca o a jugar a la play, pero que no hay consumo, ¿no? Así que esa es otra estrategia. Y después con respecto a la realidad local, que vos me planteabas también cómo es que yo lo vi, este problema de las drogas y el impacto que iba causando. Bueno, una de las cuestiones que me llamó la atención, y yo lo cuento en el apartado sobre el servicio, es que se fueron instalando más espacios de tratamiento y espacios de ayuda para usuarios de drogas, que no todos son de salud. Hay espacios también propuestos por las iglesias, hay asociaciones civiles, con distintos abordajes, con distintas propuestas, por lo cual en lo que es el partido Almirante Brown, pero puntualmente en esta zona donde yo realizo la tesis, que es Claypole, Don Orione, ese barrio, se han abierto varios espacios, ¿no? para trabajar la problemática. O sea que entiendo yo que alguien también estuvo pensando que era un barrio, que era un lugar, que era una zona que necesitaba multiplicar por lo menos los espacios, ¿no? Después, bueno, con distintas ofertas de atención, distintos abordajes, pero bueno, eso yo lo pude ver en lo que es el distrito, la localidad, y algo que también cuento en la tesis, que es lo de la mesa de diálogo, que lo cuento brevemente, pero es en tiempos de pandemia empieza a funcionar este encuentro, ¿no? Que es la mesa de diálogo que se hace virtual, que se hacía una vez por mes,
que se juntaban virtualmente las distintas asociaciones, fundaciones y organismos que trabajan el tema de consumo problemático. Y virtualmente se hacía una reunión como para pensar estrategias conjuntas, para conversar de algunos casos bueno, que requerían también la mirada de otros equipos, de otros profesionales, incluso para compartir recursos, porque nosotros éramos una institución, un servicio público, municipal, pero de la mesa participaba el CPA, participaba el Hogar de Cristo, participaban las iglesias, las comunidades que tienen las iglesias, digo, Alcohólicos Anónimos, digo, era bastante diversa la participación. Así que eso yo lo veo como un recurso que surgió en la pandemia y que fue autogestivo, porque esto surge de la necesidad y del encuentro con las distintas organizaciones que trabajaban el tema y a la vez por la preocupación de lo que nosotros también estábamos recibiendo y veíamos en tiempos de pandemia. Así que yo eso lo marco como un recurso súper importante que surgió en tiempos de pandemia y fue autogestivo. No sé si respondí todo, Graciela, o si me faltó. No, me faltó lo último, respecto a la mirada de género, que era algo que también planteaban las tres. Totalmente, de hecho, recuerdo que lo hemos hablado con Cecilia en una de las últimas reuniones que hacíamos, bueno, los tesistas, para ir contando cómo vamos. Totalmente, sí, lo del sesgo de género, la realidad es que yo lo veía en la práctica como psicóloga, esto de que a nivel informal, porque no tengo una estadística particularmente yo sacada, pero obviamente que quienes consultan mayoritariamente son los hombres y también, si yo tuviera que ubicar las mujeres, ¿no? En alguno de los grupos, los ubicaría obviamente entre el grupo 2 y el grupo 3, porque sí hubo mujeres que consultaron, pero también fueron mujeres que abandonaron, que no lograron concretar su tratamiento. De hecho, no hay una mujer que haya empezado y terminado su tratamiento que haya adherido a participar de las entrevistas, digamos, ¿no? Sí, se evidencia esto, lo del sesgo de género. La verdad, yo no incluí un apartado, pero lo podría haber hecho sobre lo que planteaban, ¿no? Incluir la perspectiva de género y sobre las dificultades de acceso, pero sí puedo decir que en mi práctica profesional he visto que consultan mucho más los hombres que las mujeres, pero también que son las mujeres los que llevan a los hombres. Eso también quería decirlo, ¿no? Por lo general, las redes de apoyo, ¿no? Como contaba en los capítulos de la tesis, y las redes de contención, ¿no? Y quienes se ocupan de buscar espacios de tratamiento o opciones, ¿no? De ayuda, son las mujeres, son las mujeres. La hermana, la madre, la esposa, por lo general son las mujeres. Pero quienes acceden a los espacios son los hombres, más allá de que, vuelvo a decir, no tengo una estadística formal hecha, pero sí es algo en lo que me gustaría también seguir trabajando y seguir indagando, y también en los estudios, por lo menos los de Cedronar, que algunos yo los incluí en el estado del arte, tienen investigaciones al respecto, ¿no? Sobre las dificultades de acceso para mujeres consumidoras. Sí, sí, totalmente. Bueno, no sé si me faltó algo más de lo que planteó Graciela. ¿Sigo? ¿No? Bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno, con respecto a lo que planteaba también Yamila, sí, desde el inicio, en cuanto a pensar el plan y el proyecto de tesis, siempre supe que quería hacerlo desde la perspectiva del usuario. No era otra opción incluir eh, trabajadores u otras miradas, sino que desde el inicio quise hacerlo de la perspectiva del usuario. También sabía que era muy ambicioso el trabajar con los tres grupos. De hecho, en algún momento lo hemos charlado también con Cecilia en alguna de las clases, pero me parecía que era el modo en que se podía mostrar algo del acceso en cuanto a esto, los facilitadores para el grupo 1 principalmente, y todas las barreras y los obstáculos para el grupo 2 y grupo 3, que se podría haber obviamente tomado cada grupo por separado y saturar mucho más el análisis, como decía la devolución, sí, estoy de acuerdo,
y creo que se puede seguir haciendo porque el material es muy rico. Las entrevistas son entre 11 y 13 hojas de desgrabación, que son súper ricas, así que creo que eso se podría seguir haciendo. Y bueno, con respecto a lo de la reflexividad, bueno, a mí me fueron pasando como un montón de cosas a lo largo de estos años. No lo conté en la presentación, en medio creo que de los nervios se me chispoteó, se me fue, pero como yo les contaba al inicio, trabajé en el servicio municipal desde el 2014 hasta octubre del año pasado, del 2023. Yo decidí irme del equipo. Y decidí irme del equipo cuando empecé el análisis del material de campo. Casual o no casual, lo hablé incluso con Silvia, necesitaba tomar una distancia porque a mí la lectura del material a mí me impactaba, me movilizaba mucho y obviamente que sabía qué lugar estaba ocupando en el trabajo de investigación. Así que en cuanto yo empecé el análisis más profundo del material de campo, es que pedí salir del equipo. Así que todo el análisis, o gran parte del análisis, yo no lo hice dentro del equipo. Pedí mi salida y hoy por hoy sigo siendo empleada municipal, pero estoy en otro centro de salud y no atiendo más consumos problemáticos. O sea, por el momento no estoy atendiendo consumo problemático y tiene que ver con esto también, ¿no? Que necesitaba correrme, más allá de que implicada en la temática estaba desde la formación en la carrera, como les conté, pero necesitaba poder tomar cierta distancia y enfocarme en esto que era el análisis, así que yo lo hice por fuera del dispositivo. Obviamente que eh, quizás la parte que a mí más me movilizó fue cuando tenía que historizar el funcionamiento del servicio, porque no dejo de sentir que todos los trabajadores y trabajadoras de ahí hemos puesto muchísimo, muchísimo de nosotros para sostener este servicio porque lo consideramos valioso para la comunidad y consideramos que realmente es un valor, que tiene un valor importantísimo que el municipio tenga un servicio de consumos problemáticos. Pero lamentablemente a lo largo del tiempo se fue quitando, también se fueron quitando las decisiones políticas, se fueron corriendo del trabajo de la temática y nada, cada vez contábamos con menos recursos, se iban los profesionales porque renunciaban y bueno, no se reponía ese recurso. Tuvimos muchos problemas con el espacio físico, que ese es otro capítulo también, ¿no? Que el servicio no contaba con un espacio físico para trabajar, por lo cual pasaron muchas cosas, y yo creo que lo que sostenía ese servicio más que nada era nuestra voluntad como trabajadores, porque creemos en lo que hacemos, confiamos en lo que hacemos, sabemos lo que damos y también sabemos lo importante que es para usuarios y familias que atraviesan por el consumo de drogas. Pero bueno, pasaron muchas cosas. Entonces yo necesité correrme para realmente focalizar en el análisis del material de campo y bueno, obviamente en los capítulos y en las conclusiones. Pero sí, yo leía, Yamila, tu devolución. Hay una pregunta que vos me trasladás que entiendo que es de algún texto de Bourdieu, ¿no? Como esto de qué lugar para nosotros en todo esto, ¿no? Como, bueno, yo soy protagonista de todo esto también que estoy contando, ¿no? Yo aporté o no aporté en todo esto. Así que sí, sí, la verdad, bueno, esto, ¿no? Que nos planteabas cómo afecta a la posibilidad de desarrollar una mirada crítica o a la capacidad de problematizar prácticas que se dan en el interior del dispositivo, inclusive de aquellas prácticas o modos de intervenir en que probablemente haya sido protagonista la autora. Totalmente, porque si bien considero que las decisiones son decisiones políticas, pero también las microprácticas, ¿no? O sea, cómo cada uno de nosotros también hace o no hace, dice o no dice, propone o no propone, ¿no? Así que, sí, totalmente, me pareció súper interesante eso. Y bueno, lo de seguir trabajando en las dificultades de acceso,
mi sueño era hacer una etnografía, obviamente es un montón para un primer acercamiento a la investigación, pero me encantaría. Así que sí, me encantaría seguir trabajando en esto de las dificultades, ¿no? Y la cuestión del no acceso, porque todo lo que ellos plantean, a mí me impactó muchísimo esta cuestión de la vivencia de estigmatización, es realmente eh, duro, digamos, ¿no? Escucharlo, esto de cómo, recuerdo un usuario del grupo 3 que decía, para el adicto todos los impedimentos, que cómo estás vestido, que cómo hablas, que qué palabras utilizás, que cómo te presentás, que si el tono, mucha estigmatización. Así que sí, creo que hay mucho por seguir trabajando ahí en el no acceso y esto también que vos planteás de no fragmentar el análisis en barreras, facilitadores, sino pensar quizás en las trayectorias y sí, totalmente, porque aparte dentro de cada una de estas historias hay mucho recorrido. Yo simplemente tomé la parte del acceso o no acceso al servicio municipal, pero, por ejemplo, usuarios del grupo 2 que previo a asistir al dispositivo o al servicio municipal habían transitado por otras instituciones y también sus relatos son muy crudos. Granjas, estas granjas que fueron denunciadas, ¿no? Que estaban como sostenidas ilegalmente, digo, todos esos relatos están también. Que no se hizo foco en eso, no, porque era otro el foco, pero claramente las trayectorias son súper ricas como para pensar también en esto, ¿no? Los encuentros y desencuentros. Y eso coincido. Bien. No sé si me faltó algo, Yamila, de lo que vos planteaste. Y bueno, con respecto a lo que planteaba Manuelita, sí, también de tu dictamen me pareció súper valioso esto de poder retomar, ¿no? Las recomendaciones y las propuestas para pensar en protocolos y en trabajar con las instituciones y los servicios públicos. Totalmente me parece súper interesante. Y vuelvo a lo mismo, yo me sorprendí de escucharlos porque digo, pienso exactamente lo mismo, o sea, luego de haber hecho las entrevistas y todo, digo, realmente creo que son súper valiosas sus propuestas, adhiero totalmente a lo que plantean. Y bueno, cuánto trabajo también hay que hacer, ¿no? Con los trabajadores, con el sistema en general. Y bueno, también Manuelita planteaba lo del sesgo de género y lo de la autoatención, que sí, un poco lo contesté antes cuando contesté lo de Graciela, y las estrategias. Recuerdo también un usuario del grupo 3 que planteaba que una de las personas que le había ayudado muchísimo era su pareja, su mujer de ese momento, y esto, ¿no? El proyecto de la familia, la crianza de un hijo, también como estrategias para correrse del consumo, algún proyecto laboral. Hay otros, por ejemplo, que han planteado que se iban de viaje, no sé, como que iban a hacer trabajo a otra provincia o a otro sector. Y bueno, súper rico también esto de pensar las estrategias, que también como para un capítulo aparte, y a la vez estos fueron consultados, los del grupo 2 fueron consultados y luego de dejar de asistir al servicio municipal se hicieron consultas en otro lado y la respuesta fue que no. Acá también tenemos un importante eje para pensar porque entonces lograron reducir el consumo, como decíamos anteriormente, por cuenta propia, porque no han asistido a ninguna otra institución de ningún tipo, ni de salud ni de otro tipo. Así que también interesante como para pensarlo. Pero bueno, y lo del sesgo de género, sí, totalmente es algo como para seguir trabajando y bueno, profundizando, así que coincido. No sé si fui respondiendo todo o me falta algo más. Bueno, siempre dejamos un lugar para que también la directora, en este caso Silvia, haga algún comentario sobre el proceso que implicó el acompañamiento a Melissa, así que te damos la palabra, Silvia. Bueno, primero quiero agradecerles, primero por este clima tan lindo, amoroso y reflexivo, tan necesario en este tiempo de violencia. Realmente es muy reconfortante que podamos pensar en este clima, ¿no? Y en eso les agradezco, bueno, a las juradas que tanto
los dictámenes que fueron muy precisos, muy medulosos, muy interesantes, en serio. Bueno, a Carla y a Cecilia por el clima que contribuyen a fomentar en estos espacios. Estoy encantada de haber acompañado a Melissa en este proceso. Realmente en estos días vi el correo del primer contacto que tuvimos, que fue hace 5 años, y pasó de todo en ese tiempo, ¿no? Pasó de todo a nivel individual, a nivel colectivo, pasó de todo. Eh, pero Melissa siempre tuvo el horizonte clarísimo de lo que quería hacer y de cómo, ¿no? Así que esto estuvo desde el principio y así como agarrada al mástil, soportando todas las tormentas, siguió adelante con mucha fuerza y con un compromiso ético muy interesante, muy importante, ¿no? Así que estas son cosas que quiero empezar por destacar. Y la importancia de investigar donde se interviene y de intervenir donde se investiga, ¿no? Las dos cosas, porque realmente creo que si, no sé, quienes tenemos un trabajo encima de una práctica, una experiencia en el campo, si no investigamos sobre eso que hacemos, realmente es muy complicado lo que puede salir de eso. Y lo vemos cuando escuchamos las respuestas de por qué no viene la gente a nuestros dispositivos, y son respuestas que las armamos desde los profesionales de la salud, suponiendo lo que le ocurre al que no viene, ¿no? Entonces me parece que esta decisión metodológica de Melissa de escuchar a los usuarios y traer la voz de ellos, bueno, como que empieza a dar vuelta la rueda para otro lado, me parece, ¿no? En la medida en que escuchemos la voz de los usuarios. Y, y bueno, quería destacar esto, que son 10 años de experiencia en estos dispositivos de atención, que ella, lejos de ser un obstáculo, con toda la dificultad que tiene atravesar esto, que es hacer extraño lo que es natural, ¿no? Eso que vos decías, Yamila, y que coincido totalmente, que es todo un esfuerzo, pero también tiene como capital toda esa experiencia que hace que se le disparen estas preguntas, porque las preguntas surgen de la experiencia. Digamos, las preguntas que se le imponen a Melissa acerca de por qué no viene la gente, o por qué no viene alguna diversidad, digamos, por qué algunos vienen y otros no vienen, por qué algunos respondieron a la convocatoria y otros no, digamos, hay distintas cosas que aparecen y que se imponen como pregunta a partir de la experiencia, ¿no? Así que quiero resaltar esto porque fue todo un desafío justamente investigar dónde se interviene, ¿no? Pero me parece fundamental. Esto a mí me parece fundamental y me parece que tiene que ver con el propósito, con que el propósito no sea algo declamativo, sino que sea un propósito y sea investigación aplicada para resolver problemas, ¿no? Todo esto me parece que tuvo Melissa en su cabeza de entrada, ¿no? Bueno, quiero, quiero decir algunas cosas, además de esto, bueno, eh, porque me emocioné también. Eh, Creo que esto de tomar los sentidos asociados a los consumos y la relación que puede tener esto con llegar o no a los servicios de salud, también, bueno, con esta pregunta, ¿qué es salud mental para esta diversidad que Melissa consultó, ¿no? Y entonces también me parece que eso lleva a qué consideramos salud mental desde el sistema de salud y cómo definimos y demás,
y cómo definen o qué entienden los usuarios acerca de qué es salud mental y cuáles son los temas y problemas que llevarían a la puerta de los servicios de salud mental, ¿no? Entonces, a mí me parece, bueno, que fue muy rica la experiencia, es muy rica la experiencia, yo creo que hoy también es un punto de partida para que Melissa difunda sus, digamos, sus hallazgos y su trabajo. Y, y quiero decir esto, que para mí fue un placer compartir este tiempo con ella y verla luchar contra todas las adversidades y seguir adelante. Así que, bueno, no sé si dije todo lo que quería decir, pero dije bastante. Gracias, Silvia. No. Bueno, yo también voy a decir algo, que es que también pude acompañar a Melissa desde los inicios y sin duda la preocupación por este tema la ha sostenido desde el comienzo, desde las primeras ideas que tuvo en relación a su tema y plan de tesis. Ha sido además una estudiante que ha participado de todos los espacios que hemos sostenido, generado en estos años para acompañar a los tesistas, y también agradezco eso porque es parte de lo que da sentido un poco al trabajo nuestro de taller de tesis con Carla, y también al objetivo último de la maestría, que es que se gradúen, ¿no? Y decir también que, digamos, algo que surge siempre en todas las defensas de tesis, que es el esfuerzo que implica trabajar sobre fuentes primarias, el esfuerzo que implica y la reflexividad que requiere trabajar sobre los propios espacios de intervención profesional. De algún modo es un sello de nuestra maestría, en el sentido de que, contrariamente a lo que a veces sostienen otros espacios de formación que implican como caminos un poco pareciera más sencillos para poder elaborar la tesis, consideramos que esta experiencia, por un lado, bueno, contribuye a uno de los objetivos de la maestría, que es que la formación les permita reflexionar sobre las propias prácticas, porque quienes participan de nuestro espacio de formación en general son profesionales del campo de la salud mental, no son investigadores ni gente que está tanto en el campo académico. Y creemos que esto que es elaborar una investigación, sin duda es un espacio de reflexividad y de pensamiento muy distinto al de cualquier otro proceso de sistematización de experiencias, por lo cual es un valor extra y es parte de la formación. Siempre decimos, la tesis no está por fuera de la maestría, está dentro y es parte del proceso de formación, sin duda, como investigadores, como investigadora, Melissa, en esto de encontrarse con el gustito de lo que puede ser investigar. Y también algo que tiene que ver con la transferencia de ese conocimiento, que sabemos que cuando alguien, bueno, investiga sobre lo que viene haciendo, tiene muchas más posibilidades de poder después contarle a aquellos con quienes trabaja sobre los resultados, y que eso derive en otro proceso que implica, bueno, pensar qué cosas podemos cambiar dentro de las políticas públicas, dentro de los espacios de trabajo, para poder mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que se relacionan con nuestras prácticas, ¿no? Y en este punto me parece interesante cómo la investigación a Melissa le permitió como mirar su ejercicio desde otro lugar, ¿no? En esto de desvincularse eventualmente por un tiempo de su función en torno de la población sobre la cual estaba investigando. Y bueno, de cualquier manera, resta ahora pensar cómo transmitir, cómo compartir con los colegas, con la institución, estos resultados. Me parece que es muy importante eso también, porque es parte del cierre de un proceso de formación como este, y bueno, cumple también con el objetivo de aportar conocimiento para transformar la realidad, ¿no? Así que bueno, solamente antes de darle la palabra de nuevo a Melissa para que pueda hacer sus agradecimientos, agradecer de mi parte a Yamila, Manuelita, Graciela por el trabajo de ser juradas, jurades. Sabemos que es un esfuerzo extra que tiene a nuestro ejercicio profesional dentro del campo académico o de gestión institucional, y sin duda en contextos como los que estamos viviendo, en torno del lugar que tiene la universidad pública como espacio de formación profesional.
Bueno, estos siguen siendo los espacios que nosotros sabemos que a veces quedan invisibilizados, desvalorizados, pero que son sustantivos para poder, bueno, generar, seguir formando profesionales que puedan nutrirse de esto que hace la universidad pública a través de una formación que creemos que es de mucha calidad. Así que, bueno, agradecerles a las tres por haber aceptado la participación como juradas. Nunca sé cómo se dice, juradas, jurades. Porque uno dice las, pero viste cómo queda el jurado. Pero bueno, nada, ahora sí le pasamos la posta de nuevo a Melissa para que haga sus agradecimientos y entonces después contamos cómo seguimos. Bueno, gracias Cecilia, y gracias a la jurado, y bueno, Silvia también por tus palabras. Agradecer, bueno, a mi familia que están acá presentes, están mis papás que están en la cocina, yo estoy en el consultorio, así que estamos acá a unos metros, pero están, a mi hermano que también está conectado, y a mi otro hermano que por horarios laborales no pudo asistir, y a toda la familia que seguramente va a mirar la defensa a partir de mañana por YouTube. Amigas también, Nancy, que está conectada, agradecerles que estén acompañando esta defensa. Belén no pudo estar porque se sentía mal, pero también contarles que son amigas que me dejó la universidad, porque yo las conocí, tanto a Nancy como a Belén, las conocí en la UNDA, en los inicios de la cruzada, en 2017, y acá están. Así que agradecerles a ambas, y a Martín también, que no pudo estar, lo va a ver mañana, pero Martín, que es compañero de la universidad. Bueno, principalmente mi agradecimiento a Silvia, como dije hace un rato. La verdad que no solo fue un pilar fundamental para concretar este trabajo, por su calidez, lo que es como persona, su humanidad, su paciencia, su tolerancia. Yo por momentos me puedo poner intensa, como ella dijo, me aferro al mástil y no me saca nadie del mástil. Entonces, nada, supo respetar mis tiempos, mi proceso, con paciencia, con ternura, sin juzgar. La verdad que una calidad de persona enorme, que bueno, siempre va a tener un lugar en mi corazón, porque fue súper importante. Con las palabras justas, esta semana también, ¿no? Con todo lo que pasó, de cambiar la defensa a la virtualidad. Sus palabras fueron, la verdad que una caricia para esos cambios. Yo no soy muy amiga de los cambios bruscos, como verán, soy como bastante cuadradita con algunas cosas, y nada, Silvia me acompañó y me supo contener, así que en primer lugar agradecerle a ella por todo lo que pude aprender también de su recorrido. Y bueno, espero que la vida también nos siga encontrando en otros espacios más allá de la tesis de maestría. Bueno, agradecerles también al jurado por sus devoluciones, fueron muy enriquecedoras. Adhiero a lo que planteaba Silvia. Gracias por este clima tan armonioso y tan cálido. Bueno, Cecilia, Carla, también ustedes son parte de esto, por el acompañamiento, bueno, a la universidad que nos da esta posibilidad de formarnos, y como vos dijiste, con mucha calidad. Así que, bueno, agradecerles también por todo lo que han hecho todo este tiempo. Y no quiero dejar de agradecer a los usuarios y usuarias que participaron de esta investigación. Sin ellas y ellos no hubiese sido posible. Eh, Así que agradecerles. Se lo agradecí en su momento cuando decidieron participar, pero hoy finalizado el proceso, sin ellos no se hubiese podido lograr este proyecto ambicioso. Bueno, agradecer también al municipio que me permitió investigar, a mis compañeros de trabajo del servicio municipal, y bueno, las coordinaciones que también me dieron la autorización. Y bueno, a seguir adelante con lo que venga. Y bueno, me encantó hacer esto, más allá de los momentos de sufrimiento. La verdad que lo disfruté, y nada, obviamente mi plan es seguir inserta de alguna manera trabajando en el campo de la investigación. Así que muchas gracias a todos y todas las que están aquí presentes y los que van a ver después. Gracias. Gracias, Melissa. Bueno, sí, gracias, Silvia, que no, también agradecerte a vos como jurado, perdón, como directora en general, nosotros desde la maestría,
Siempre habilitamos que los estudiantes y las estudiantes elijan sus directores. A veces, como en este caso, somos el medio para poner en contacto a un posible tesista con su jurada, con su directora, perdón, insisto con lo de jurados, con su directora. Y bueno, la verdad hicieron una gran dupla, Silvia y Melissa. Y sí, Silvia, agradecerte porque sabemos que la función de director, directora es una función también compleja, sobre todo porque implica sostener en el tiempo, que a veces es muy largo, los vaivenes de ese modo de vincularse a la tesis de cada quien, y eso requiere un trabajo que no es solamente un trabajo de acompañamiento más en términos de conocimiento académico, sino emocional y subjetivo, por lo cual agradecer también esa disponibilidad tuya tan amorosa. Bueno, les contamos cómo seguimos. La idea ahora es que vamos a armar una sala para Graciela, para Manuelita y para Yamila para que puedan deliberar. Podemos detener la grabación y entonces